Cuando ves la tierra fresca cayendo sobre un cuerpecito tan pequeño, algo dentro de ti muere también. Y nadie nunca te prepara para este tipo de dolor. Buenos días, mis queridos. Aquí es doña Ana, 78 años a cuestas, hablando directamente desde mi salita en Ciudad de México, en mi pequeño departamento en Coyoacán. El ventilador está encendido porque este calor no da tregua, pero gracias a Dios hoy tengo un techo seguro sobre mi cabeza. Ni siquiera puedo creer que pueda decir esto después de todo lo que pasé. Hoy voy a compartir con ustedes una historia que guardé encerrada en mi pecho por más de 50 años. Una historia de amor que se convirtió en pesadilla, de sueños destrozados y de un dolor que ninguna madre debería conocer. Antes de comenzar este difícil viaje, quisiera pedirles un pequeño favor de corazón. Suscríbanse aquí al canal Memorias de las Abuelas. Den ese like que no cuesta nada y cuéntenme en los comentarios desde qué rinconcito de nuestra América Latina me están viendo. Esto me ayuda mucho a seguir compartiendo mis historias y quizás alertar a otras personas que puedan estar pasando por lo mismo que yo pasé. La vida no es fácil, pero juntos somos más fuertes, ¿no es cierto? Nací en 1946, en una casita sencilla en Tepito, cuando Ciudad de México todavía no era esa selva de concreto que conocemos hoy. Mi padre trabajaba en una fábrica textil, un hombre honesto que salía de casa antes de que saliera el sol y regresaba cuando ya era noche. Mi madre cosía para otros y fue ella quien me enseñó el arte de las agujas e hilos desde pequeña. Ana, con una aguja en la mano, nunca pasarás necesidad, siempre decía, y tenía razón. De esa habilidad saqué mi sustento por muchos años. Éramos 5 hermanos, todos apretados en aquella casa de 2 habitaciones. No teníamos mucho, pero nunca faltó comida en la mesa ni cariño. Mis padres, que Dios los tenga, eran estrictos pero justos. La única riqueza que podían darnos era educación y se aseguraron de que todos estudiáramos al menos hasta la secundaria, lo que era mucho para la época. Yo era una niña soñadora, ¿saben? Pasaba horas mirando las revistas de moda que mi madre traía de sus clientas más adineradas, imaginando que algún día tendría vestidos bonitos como aquellos. En la escuela era aplicada, especialmente en español y artes. Adoraba escribir pequeñas historias y soñaba con ser maestra. Me parecía hermoso ver a las maestras con sus cuadernos y libros, siempre tan elegantes y respetadas por todos. A los 17 años conseguí mi primer empleo en una tienda de ropa en el centro histórico. No era gran cosa. Arreglaba percheros, atendía clientes, hacía pequeños ajustes a las prendas, pero para mí representaba independencia. Podía ayudar en casa y aún guardar un poquito para mis sueños. Seguí estudiando de noche, determinada a hacerla normal y convertirme en maestra. Fue en esa época, trabajando en la tienda, que conocí a Luis. ¡Ay, Dios mío, qué guapo era! Alto, moreno, con esos ojos verdes que parecían ver a través de una. Trabajaba en una zapatería del otro lado de la calle y siempre venía a comprar cigarros en el puesto frente a nuestra tienda. Un día me sorprendió mirándolo y sonrió. Fue una sonrisa que iluminó el día entero. «Buenas tardes, señorita. Su vestido hace juego con sus ojos», me dijo la primera vez que se animó a hablarme. Me puse tan nerviosa que apenas pude agradecerle. Tenía 23 años, 6 más que yo, y una confianza que me fascinaba. Hablaba como si el mundo entero estuviera a sus pies. Al principio era solo eso. Sonrisas intercambiadas a través del aparador, saludos rápidos cuando nos cruzábamos en la calle. Después vinieron las notitas que dejaba en el puesto de periódicos para que el vendedor me las entregara. Pequeños poemas, declaraciones tímidas, invitaciones a un café que al principio rechazaba por vergüenza y por lo que mi madre diría. Una señorita decente no sale sola con un muchacho que apenas conoce, siempre advertía, y yo respetaba eso. Había sido criada así, pero Luis era persistente. Un día apareció en la tienda como cliente. Quería comprar una corbata para mi papá, decía. Pasó casi una hora allí, probándose corbatas, haciéndome reír con sus historias cuando mi jefa no estaba mirando. Me invitó de nuevo a aquel café. Solo un cafecito en la pastelería aquí de la esquina, lugar público, lleno de gente. Su reputación
Seguirá intacta, lo prometo. Acabé cediendo. Aquel primer café se transformó en muchos otros. Pronto estábamos encontrándonos siempre después del trabajo, a veces solo para caminar por el centro antes de que cada uno se fuera a su casa. Él era encantador, hablaba bonito, tenía planes grandiosos. Voy a abrir mi propia tienda algún día, ya verás. No voy a ser vendedor toda la vida. Tengo visión para los negocios. Mis padres al principio desconfiaron. Papá especialmente pensaba que Luis era demasiado pulido, que hablaba como quien vende aceite de víbora. Pero con el tiempo fue ganándose su confianza también. Aparecía en casa con pequeños regalos: un pastel para mamá, un paquete de café especial para papá, dulces para mis hermanos menores. Muchacho educado, acabó admitiendo mi padre después de algunos meses. Al menos parece tener futuro. Fuimos novios por 2 años. Fueron los años más felices de mi vida hasta entonces. Luis me trataba como a una princesa. Recuerdo un cumpleaños mío en que ahorró durante meses para llevarme a un restaurante elegante en el centro, de esos con mantel de tela y mesero con pajarita. Me sentí en las nubes. Para una chica sencilla de Tepito, aquello era puro lujo. Seguí estudiando y él me apoyaba. Quiero una esposa inteligente, decía, no una tonta que solo sepa cocinar. Eso me encantaba. Era tan diferente de los otros muchachos que conocía, que solo querían muchachas para cuidar la casa y tener hijos. A finales de 1965 me pidió matrimonio. Fue un domingo después de misa. Estábamos sentados en una banca de la plaza comiendo helado cuando sacó una cajita del bolsillo. El anillo era sencillo, una piedra pequeña, pero para mí valía más que cualquier diamante. Quiero que seas mi esposa, Ana. Quiero construir una vida contigo. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Yo con mi vestido blanco hecho por mi madre. Él con un traje azul marino nuevo. No teníamos dinero para una gran fiesta. Fue solo un almuerzo en casa de mis padres para la familia más cercana, pero éramos felices, llenos de sueños. Fuimos a vivir a un cuartito alquilado cerca de la casa de mis padres. Era pequeño, pero arregladito. Yo me esmeraba en la decoración. Hacía cortinas coloridas, cojines bordados. Quería que nuestro rinconcito fuera acogedor, un verdadero hogar. Luis seguía trabajando en la zapatería, ahora como gerente. Yo había conseguido terminar la normal y daba clases a niños en una escuelita del barrio. No ganaba mucho, pero ayudaba con los gastos y me sentía realizada. Siempre amé a los niños y poder enseñar era una inmensa alegría. Los primeros meses de matrimonio fueron como un sueño. Luis llegaba del trabajo. Me abrazaba fuerte, preguntaba cómo había sido mi día. A veces traía una florcita, un chocolate, pequeñas sorpresas para agradarme. Los fines de semana íbamos al cine o simplemente caminábamos por la ciudad haciendo planes, imaginando el futuro. Vamos a tener 3 hijos, decía él. 2 niños y una niña, en ese orden. Y nos reíamos como si realmente pudiéramos elegir. Pero fue después del 6º mes que las cosas comenzaron a cambiar, de forma tan sutil que en ese momento ni siquiera me di cuenta bien. Fue como aquella historia de la rana en agua que se va calentando despacio. Cuando te das cuenta de que está hirviendo, ya es demasiado tarde para saltar fuera. La primera vez que noté algo diferente fue cuando llegué a casa 20 minutos tarde de la escuela. Me había quedado conversando con la madre de un alumno que tenía dificultades. Cuando entré, Luis ya estaba allí, sentado en nuestra pequeña sala, el rostro serio. ¿Dónde estabas?, preguntó sin el beso habitual. En la escuela, conversando con una madre de alumno. ¿Por qué? La escuela termina a las 5. Son las 5:20. Sí, pero la señora Márquez quería hablar sobre Pedrito. Está teniendo dificultades en matemáticas. La próxima vez avisa. Estaba preocupado. Aquello me pareció hasta bonito en ese momento. Él se preocupaba por mí. Era cuidadoso. No me di cuenta de que era la primera señal del control que vendría después. Luego vino la historia del dinero. Luis decidió que deberíamos tener una cuenta conjunta donde todo nuestro dinero sería depositado. Somos un matrimonio ahora, Ana. Lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es mío. Estuve de acuerdo, claro. Tenía sentido. Éramos una familia.
solo que no me di cuenta de que poco a poco él empezó a cuestionar cada centavo que yo gastaba. ¿Realmente necesitabas comprar esa tela? ¿Ese labial no es demasiado caro? ¿Por qué gastaste tanto en el mercado esta semana? Siempre había una explicación que parecía razonable. Estábamos ahorrando para comprar nuestra propia casa. Queríamos dar una vida mejor a los hijos que vendrían. Era prudencia financiera, no control, o así pensaba yo. Después vinieron las sugerencias sobre mi ropa. ¿Ese vestido no es un poco escotado para una maestra? Esa falda marca demasiado tu cuerpo. Los padres de los alumnos pueden interpretarlo mal, siempre con aquel tono de preocupación, de quien solo quiere mi bien. Y yo, tonta que era, encontraba aquello normal. Incluso me parecía bonito que se preocupara tanto por mi reputación, por nuestra imagen como pareja. No me di cuenta de que lentamente él me estaba moldeando, disminuyéndome, transformándome en una sombra de lo que yo era. Las visitas a mi familia también comenzaron a espaciarse. Siempre había un motivo. Luis estaba cansado. Tenía que trabajar al día siguiente. Mi padre había hecho un comentario que lo ofendió. Mi madre se metía demasiado en nuestra vida. Poco a poco, el intervalo entre las visitas fue aumentando. De cada semana a cada 15 días, después a un mes, después solo en ocasiones especiales. Somos nuestra propia familia ahora, Ana. Necesitamos construir nuestras propias tradiciones, nuestros propios momentos. Cuando cumplimos 1 año de casados, ya estábamos viviendo en otro barrio, más alejado. Luis había conseguido un ascenso en una tienda más grande al otro lado de la ciudad. El alquiler era más caro, pero el departamento era mejor. La justificación para la mudanza era irrefutable. Quedaba más cerca de su trabajo. Ahorraríamos en transporte. El hecho de que quedara a 2 horas de la escuelita donde yo daba clases y a casi 3 de la casa de mis padres era un pequeño inconveniente que yo debería aceptar por el bien de nuestra familia. Fue cuando él comenzó a sugerir que yo tal vez debería dejar de trabajar. Llegas tan cansada todos los días, Ana. Y mira lo tanto que gastas en transporte, casi no queda nada de tu salario. Resistí a esa idea. Amaba enseñar, amaba a mis alumnos. Era más que un trabajo, era una vocación, pero la presión fue aumentando. Luis ahora llamaba a la escuela varias veces al día para saber si yo estaba bien. Las otras maestras comenzaron a mirarme de forma extraña. La directora me llamó para conversar. Ana, su marido parece muy atento. ¿Está todo bien en casa? Me puse roja de vergüenza. Claro, doña Carmen. Él solo se preocupa mucho. ¿Sabe cómo es? Ella no parecía convencida, pero no insistió. En aquella época, los problemas conyugales eran asunto privado. Nadie se metía. Fue en ese periodo que quedé embarazada por primera vez. La alegría fue inmensa. Finalmente tendríamos nuestro primer hijo. Luis parecía radiante. Volvió a ser aquel hombre cariñoso del principio, mimándome, preocupado por mi bienestar. Ahora sí tendrás que dejar ese trabajo, dijo, pero de una forma tan amorosa que no parecía una orden. Nuestro bebé necesita una madre descansada, bien alimentada, y después de que nazca, te va a necesitar a tiempo completo. Y así, cuando cumplí 3 meses de embarazo, pedí la renuncia en la escuelita. Fue uno de los días más tristes de mi vida. Mis alumnos hicieron cartitas de despedida. La directora me abrazó fuerte y susurró: «Las puertas siempre estarán abiertas para ti, Ana. No lo olvides». Los meses siguientes fueron tranquilos. Luis realmente se esforzaba para hacerme feliz. Traía frutas frescas que yo deseaba, masajeaba mis pies hinchados por la noche, conversaba con la barriga creciente. Por un tiempo, creí que había recuperado al hombre del que me enamoré. Comenzamos a preparar el cuartito del bebé. Luis hacía horas extra para comprar la cuna, el ajuar. Yo cosía ropitas pequeñas, bordaba pañalitos, hacía zapatitos de lana. Estábamos felices, verdaderamente felices. O al menos yo lo estaba. En el 7º mes de embarazo, recibí la noticia de que mi padre había sufrido un derrame cerebral. Estaba en el hospital en estado grave. Cuando se lo conté a Luis, esperaba que dejara todo y me llevara a ver a mi padre inmediatamente. En vez de eso, frunció el ceño. «No es bueno que te alteres en ese estado, Ana. Piensa en el bebé. Vamos a esperar noticias mejores antes de visitar».
Pero Luis, es mi padre. Puede ser la última vez que lo vea vivo. Exactamente por eso. La emoción puede hacerte daño, provocar un parto prematuro. Es demasiado arriesgado. Intenté argumentar, implorar, pero él fue inflexible. No me llevaría al hospital y no me dejaría ir sola por el bien del bebé. Pasé la noche entera llorando, rezando para que mi padre resistiera hasta que pudiera verlo. 3 días después recibimos la noticia. Mi padre había fallecido sin que yo pudiera despedirme. Fue la primera vez que odié a Luis, que sentí una rabia profunda y amarga. Pero estaba tan dependiente de él, financiera y emocionalmente, que tragué ese sentimiento. Al final, él solo estaba cuidando de mí y del bebé. ¿No es cierto? Al menos era lo que me repetía a mí misma. En el entierro, al que Luis finalmente permitió que fuera, mi madre notó algo. «Ana, ¿ese moretón en tu brazo? ¿Qué pasó?» Me subí la manga del vestido rápidamente para cubrirlo. «Nada, mamá. Me golpeé con el armario de la cocina». No le conté sobre la discusión de la noche anterior, cuando Luis sujetó mi brazo con fuerza al impedirme salir sola para comprar flores para el velorio. No le conté cómo él había comenzado a usar fuerza física para calmarme cuando me ponía muy emocional, porque en aquel momento, con un bebé a punto de nacer y un padre recién enterrado, lo último que quería era admitir que había cometido un terrible error al casarme con Luis, que aquel hombre encantador se había transformado en un monstruo controlador, que estaba atrapada en una jaula dorada que se hacía más pequeña cada día. Pero lo peor estaba por venir, y nada, absolutamente nada, podría haberme preparado para lo que ocurriría después de que nuestro hijo naciera. Nuestro hijo Miguel nació en una madrugada calurosa de enero de 1967. Fueron casi 20 horas de parto, sola en aquella sala fría del hospital público. En aquella época, los maridos no podían acompañar el nacimiento, se quedaban en la sala de espera fumando y caminando de un lado a otro. Cuando finalmente escuché el llanto fuerte de mi niño, fue como si el mundo entero se hubiera detenido. Nunca olvidaré cuando la enfermera puso aquel paquetito rojo y llorón en mis brazos, tan pequeño, tan perfecto, con los ojitos verdes del padre y mi nariz respingona. Luis entró a vernos casi 1 hora después. Parecía emocionado, con los ojos húmedos al tomar a su hijo por primera vez. «Mi muchacho, mi hombrecito», susurraba, meciendo a Miguel con cuidado. En aquel momento pensé que todo cambiaría, que el nacimiento de nuestro hijo traería de vuelta al Luis del que me enamoré. Durante algunas semanas fue exactamente así. Luis llegaba del trabajo ansioso por tomar al bebé en brazos, bañarlo, cambiar pañales. Tomaba fotos con aquella cámara Kodak que había comprado especialmente para registrar cada momento de nuestro hijo. Incluso me ayudaba de madrugada cuando Miguel se despertaba llorando. Calentaba el biberón mientras yo, exhausta, intentaba calmar a nuestro pequeño. «Te estás convirtiendo en una excelente madre, Ana», decía, llenándome de orgullo. Yo me desdoblaba para cuidar del bebé y mantener la casa impecable, aún durmiendo apenas 2 o 3 horas por noche. Quería que Luis llegara y encontrara todo perfecto. La cena lista, el bebé limpito y sonriente, yo arreglada esperando en la puerta, como en las revistas americanas que hojeaba en la peluquería. Pero poco a poco la fatiga fue acumulándose. Miguel tenía cólicos terribles que lo hacían llorar durante horas. Yo caminaba por la casa de madrugada, cantando, meciéndolo, intentando calmarlo, mientras Luis dormía. «Necesito descansar para trabajar mañana», era la excusa. «Tú puedes dormir durante el día cuando él duerme», solo que Miguel raramente dormía más de 40 minutos seguidos. Cuando finalmente se dormía, yo corría a lavar ropa, hacer comida, limpiar la casa. No tenía tiempo para descansar. Comencé a perder peso. Ojeras profundas marcaban mi rostro en el espejo. Mi cabello, antes mi orgullo, ahora vivía atado en un moño mal hecho, sin vida. Fue en esa época que la irritación de Luis comenzó a manifestarse. Pequeñas cosas le molestaban. Una mancha en la camisa, la cena ligeramente retrasada, un botón faltando en el saco. Su voz, antes suave, ganó un tono cortante que me hacía encogerme. «¿Qué desorden es este, Ana? ¿No tuviste todo el día para arreglar la casa?»
El bebé no paró de llorar, Luis. Apenas pude bañarme hoy. Encuentra una manera. Otras mujeres pueden. Comencé a vivir en un constante estado de ansiedad, intentando prever lo que podría irritarlo, desdoblándome para evitar cualquier motivo de queja. Cuando Miguel cumplió 3 meses, Luis se quejó de que no le estaba dando suficiente atención como marido. Solo tienes ojos para el niño ahora. Y yo también tengo necesidades, ¿sabes? Intenté explicar que estaba exhausta, que apenas podía mantenerme en pie al final del día, que mi cuerpo aún se recuperaba del parto. No sirvió de nada. La noche siguiente llegó con un ramo de rosas y un vestido nuevo. «Ponte esto. Mi madre vendrá a buscar a Miguel. Nosotros vamos a cenar fuera. Pero él es todavía muy pequeño para estar lejos de mí. ¿Y la lactancia? Ya compré leche en polvo. Te hará bien salir un poco de esta casa, arreglarte como mujer en vez de parecer una criada descuidada». Aquellas palabras me hirieron profundamente, pero tragué el llanto. Tal vez él tenía razón. Tal vez me estaba descuidando, dedicándome demasiado al bebé y olvidando al marido. Me puse el vestido, ligeramente apretado en los senos hinchados de leche. Me apliqué un poco de labial, intenté parecer feliz con aquel regalo. La cena fue tensa. Apenas podía concentrarme en la conversación, preocupada por Miguel. Luis bebió mucho más de lo acostumbrado, hablando alto, haciendo bromas con el mesero. Cuando llegamos a casa, mi suegra ya se había ido. Miguel dormía en la cuna, pero despertó minutos después, llorando desesperado. «Debe tener hambre», dije, corriendo a recogerlo. Luis me sujetó del brazo con fuerza. «Déjalo llorar un poco. Necesitamos terminar nuestra noche». Lo que sucedió después todavía me duele recordar. Mientras mi hijo lloraba en el cuarto de al lado, Luis exigió sus derechos de marido. Fue rápido, doloroso, humillante. Cuando finalmente me dejó ir hasta el bebé, Miguel estaba morado de tanto llorar, el pañal empapado, rechazando el biberón de leche en polvo que mi suegra había dejado. Aquella noche marcó un cambio definitivo en nuestro matrimonio. Luis pasó a exigir que yo fuera esposa antes que madre. Criticaba el tiempo que pasaba con Miguel. Decía que estaba malcriando al niño con tanto abrazo, tanta atención. «El hombre necesita aprender a ser fuerte desde temprano», repetía cuando yo corría a calmar el llanto del bebé. «Vas a transformar a mi hijo en un maricón si sigues así». Miguel crecía rápido. Ya se sentaba solo, sonreía, me daba carcajadas cuando yo le hacía muecas. Era un bebé hermoso, lleno de vida. Luis parecía orgulloso cuando lo exhibía ante amigos y colegas de trabajo, pero en casa la historia era diferente. Le molestaba el ruido, los juguetes esparcidos, la atención que el bebé exigía. «Este niño solo sabe llorar. Ya no aguanto más este ruido». Fue en una de esas explosiones de rabia que golpeó a Miguel por primera vez. Nuestro hijo tenía 8 meses. Estaba aprendiendo a gatear y tiró el cenicero lleno en la alfombra de la sala. Luis, que veía fútbol en la TV, se levantó de un salto y le dio una palmada en la manita al bebé, con fuerza suficiente para dejar marca. El llanto de dolor y susto de mi hijo fue como una puñalada en el pecho. Corrí a recogerlo, pero Luis me empujó. «Déjalo aprender. Necesita saber que hay consecuencias cuando hace tonterías. Es solo un bebé, Luis. No entiende lo que hizo. Y seguirá sin entender si tú sigues consintiéndolo todo el tiempo». Aquella noche, cuando Luis finalmente se durmió, tomé a Miguel de la cuna y lo llevé a la cocina. Sentada en la mesa pequeña, con mi hijo acurrucado en el regazo, pensé por primera vez en irme, volver a casa de mi madre, recomenzar, cualquier cosa para proteger a mi hijo de aquel hombre que ya no reconocía. Pero ¿a dónde iría? Mi madre apenas conseguía mantenerse después de la muerte de mi padre. No tenía ahorros propios, todo el dinero iba a la cuenta controlada por Luis. Ya no tenía contacto con amigas, colegas de la escuela donde enseñé. Estaba completamente aislada, dependiente. Decidí que necesitaba aguantar al menos hasta conseguir un plan. Quizás conseguir un trabajo secreto mientras Luis estuviera fuera, juntar algo de dinero escondido, preparar una fuga. Pero con un bebé pequeño, parecía imposible. Los meses siguientes fueron de tensión constante. Luis se quejaba de todo: la comida, la limpieza, el llanto de Miguel, mi apariencia.
Las palmadas en la manita del bebé se volvieron frecuentes por desobediencias cada vez más triviales. Derramar comida, hacer ruido durante las noticias en la TV, llorar cuando el padre intentaba tomarlo en brazos. «Me odia. Tú envenenaste a mi hijo contra mí», gritaba Luis, como si un bebé de menos de un año pudiera elaborar tales sentimientos. Comencé a notar que Miguel realmente se ponía tenso cuando el padre llegaba a casa. Dejaba de jugar, se quedaba quietecito en un rincón, como si intentara volverse invisible. Con apenas un año ya había aprendido a temer a su propio padre. Eso me partía el corazón. Una mañana de domingo, cuando Miguel ya había comenzado a dar los primeros pasos, Luis anunció que tenía una sorpresa. Íbamos a pasar el día en Chapultepec, como una familia normal. Me entusiasmé con la idea. Hacía tanto tiempo que no salíamos para algo divertido. Arreglé a Miguel con su ropita más bonita. Preparé un bolso con pañales, biberones, galletas. Incluso me puse un poco de labial y me puse un vestido floreado, intentando reavivar algo de nuestra antigua relación. El paseo comenzó bien. Miguel quedó encantado con los animales, señalando y balbuceando sus primeras palabras. «Guau, guau», para cualquier animal. No importaba si era león o mono. Luis parecía relajado. Tomaba fotos, compró algodón de azúcar, sostenía al hijo en brazos para ver mejor a los animales en las jaulas. Parecía el padre que siempre soñé que sería, hasta que, al regresar, encontramos un embotellamiento terrible. El coche estaba caliente. Miguel comenzó a irritarse, llorando. Intenté distraerlo con juguetes, canciones, pero nada funcionaba. Luis apretaba el volante con fuerza, el rostro poniéndose cada vez más rojo. «Cállate ya, niño». «Ana, no aguanto más ese llanto. Está cansado, con calor, es normal, ya pasará». Miguel lloraba más fuerte, pataleando en la sillita improvisada. En aquella época no existían los asientos de seguridad de hoy. De repente, Luis frenó el coche en el acotamiento con una sacudida que nos lanzó hacia adelante. «Dámelo aquí, voy a enseñarle a quedarse quieto». «No, Luis, es solo un bebé». Pero él ya se había volteado hacia el asiento trasero, jalando a Miguel por el bracito con tanta fuerza que mi hijo gritó de dolor. Intenté impedirlo. Me lancé entre ellos. Recibí una bofetada en el rostro que me dejó aturdida. «Quítate de en medio, Ana. Este mocoso necesita aprender a respetar a su padre». Lo que siguió fue una pesadilla. Allí mismo, en el acotamiento de la carretera a Cuernavaca, con coches pasando a toda velocidad, Luis golpeó a nuestro hijo. No solo palmadas en la mano o en las nalgas, como había hecho antes, sino bofetadas en el rostro, en la cabeza. Miguel gritaba en pánico, el rostrito rojo, los ojos desorbitados de terror. Entré en desesperación, intentando proteger a mi hijo, recibiendo parte de los golpes, gritando por socorro, pero el ruido de los coches ahogaba mi voz. Finalmente conseguí agarrar a Miguel y encogerme con él en un rincón del asiento, formando una barrera con mi cuerpo. «¡Enloqueciste! ¡Vas a matar a nuestro hijo!». Luis paró, jadeante, mirando sus propias manos como si no reconociera lo que acababa de hacer. «Él me saca de quicio», murmuró, pasándose la mano por el cabello. «Si se comportara bien, esto no pasaría». Volvimos a casa en un silencio mortal. Miguel eventualmente se durmió, exhausto de tanto llorar. Yo miraba por la ventana, las lágrimas corriendo silenciosas, una decisión formándose en mi mente. No importaba cómo, no importaba a dónde, teníamos que huir. Mi hijo no sobreviviría mucho más tiempo en aquella casa. Aquella noche, después de que Luis se durmió, hice un pequeño bulto con algunas ropas nuestras y un poco de comida. Tomé el dinero que había conseguido esconder a lo largo de los meses, algunas monedas aquí y allá del cambio de las compras, guardadas en una lata de galletas en el fondo del armario. Era poco, muy poco, pero tendría que servir. Planeaba salir a la mañana siguiente, tan pronto como Luis fuera a trabajar. Iría a la terminal de autobuses. Tomaría un autobús hacia cualquier lugar lejos de allí. Tal vez hacia el interior, donde el costo de vida era menor. Encontraría un trabajo, un lugar para quedarnos. Cualquier cosa sería mejor que aquel infierno.
Pero el destino tenía otros planes para nosotros. A la mañana siguiente, Luis anunció que no iría a trabajar. Había pedido el día libre para arreglar lo que había pasado el día anterior. Vamos a ser una familia de verdad a partir de hoy, Ana. Sin gritos, sin problemas, lo prometo. Ya había escuchado promesas como aquella antes. Después de cada explosión de violencia venía el arrepentimiento, los juramentos de cambio, las pequeñas gentilezas que duraban algunos días antes de que todo volviera a la normalidad. Era un ciclo que conocía demasiado bien, pero aquel día Luis parecía diferente, más calmado, más centrado. Jugó con Miguel durante la mañana con una paciencia que no demostraba desde hacía meses. Incluso me ayudó a preparar el almuerzo, conversando sobre planes para el futuro, como en los viejos tiempos. Estoy pensando en mudarnos a una casa más grande, con patio para que el niño juegue. ¿Qué te parece? Respondía mecánicamente, sonriendo en los momentos correctos, concordando con todo. Por dentro estaba destrozada. Mi plan de fuga había sido aplazado, pero no desistiría. No después de lo que había visto el día anterior. No después de darme cuenta de que la violencia solo aumentaba, que un día podría ser demasiado tarde. Por la tarde, Luis anunció que iría al supermercado a comprar helado. Un regalo para el campeoncito. Tan pronto como salió, corrí a buscar el bulto escondido. Era mi oportunidad. Teníamos poco tiempo. Estaba vistiendo a Miguel cuando escuché la puerta de entrada abrirse. Luis había vuelto demasiado rápido. No había helado en sus manos. Su mirada fue directa al bulto de ropa sobre la cama, hacia la bolsa del bebé preparada. «¿Qué es esto, Ana? ¿Estabas pensando en salir?» Mi sangre se heló. Intenté improvisar una excusa. Solo estaba separando unas ropas viejas para donar y organizando la bolsa de Miguel para mañana. Su rostro se contorsionó en una mueca que yo conocía demasiado bien. «Mentirosa. Ibas a huir. Ibas a llevarte a mi hijo». Avanzó hacia mí con los puños cerrados. Miguel, sintiendo el peligro, comenzó a llorar desesperado. Intenté correr hacia el baño, cerrar la puerta, ganar tiempo, pero él fue más rápido. Agarró mi cabello, jalando con tanta fuerza que sentí mechones desprendiéndose del cuero cabelludo. «Nadie va a quitarme a mi hijo, ¿entiendes? Nadie». Lo que siguió fue la peor paliza que jamás sufrí. Puñetazos, bofetadas, patadas. Cuando caí al suelo, Miguel gritaba en la cuna, estirando sus bracitos hacia mí, llamando «Mamá, mamá», las únicas palabras que sabía decir. Cuando Luis finalmente paró, yo estaba semiconsciente, el rostro hinchado, sintiendo el sabor metálico de sangre en la boca. Él agarró a Miguel de la cuna con brutalidad. «Voy a bañar a mi hijo, y cuando vuelva, quiero este desorden arreglado y la cena lista. ¿Entendido?» Asentí débilmente, sin fuerzas para hablar. Oí la puerta del baño cerrarse, el agua comenzar a correr. Miguel todavía lloraba, pero el sonido pronto se apagó. Con esfuerzo sobrehumano, me arrastré hasta el teléfono en la sala. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar. Llamé al único número que sabía de memoria, además del de mi madre. Mi antigua directora, doña Carmen. Ella había dicho que las puertas siempre estarían abiertas para mí. Esperaba desesperadamente que no fuera solo una frase educada de despedida. «¿Hola?» La voz familiar del otro lado de la línea me dio un destello de esperanza. «Doña Carmen, ayúdeme. Él va a matar a mi hijo». No pude decir nada más. Escuché un ruido proveniente del baño que heló mi alma. Ya no era llanto, eran sonidos de ahogo, de lucha. Solté el teléfono y me arrastré por el pasillo, el cuerpo protestando de dolor con cada movimiento. La escena que encontré en el baño me perseguirá hasta el día de mi muerte. Si me has acompañado hasta aquí, felicidades por ser una espectadora fiel aquí en el canal Memorias de las Abuelas. Te daremos una oportunidad de ganar más de 1,000 pesos. Para participar es muy fácil. Solo debes dar like a este video y comentar en qué ciudad naciste. Estoy curiosa por leer todos sus comentarios. Cuando abrí aquella puerta del baño, el mundo pareció desacelerarse. Luis estaba inclinado sobre la bañera, sosteniendo a Miguel bajo el agua. Mi hijo se debatía, los ojitos desorbitados de pavor, burbujas de aire escapando de su boquita. El agua, que debería ser tibia y acogedora, estaba helada.
Descubrí después que él había llenado la bañera con agua fría para calmar al mocoso escandaloso. No sé de dónde saqué fuerzas. Mi cuerpo estaba quebrado por los golpes, pero algo primitivo, aquel instinto de madre que supera cualquier dolor físico, me hizo avanzar como una leona. No pensé, solo actué. Agarré la lámpara de cerámica que estaba en el estante del baño y golpeé la cabeza de Luis con toda la fuerza que pude reunir. Él se tambaleó hacia atrás, sorprendido, soltando a Miguel. Sumergí los brazos en el agua helada y saqué a mi hijo. Estaba con los labios morados, tosiendo y vomitando agua, pero respirando. Vivo. Gracias a Dios, vivo. Loca, ¿qué crees que estás haciendo? Luis se recuperaba del golpe, sangre corriendo de un corte en la sien. Sus ojos ya no eran humanos, eran como los de un animal rabioso, inyectados, sin ningún rastro del hombre que algún día amé. Apreté a Miguel contra el pecho e intenté correr hacia la puerta, pero él fue más rápido. Agarró mi brazo con fuerza, torciéndolo hasta que grité de dolor. Miguel lloraba, empapado y helado, temblando contra mí. No irás a ningún lado con mi hijo, ¿entiendes? A ningún lado. En ese momento, escuché lo que pareció ser el sonido más dulce del mundo, sirenas acercándose y luego golpes fuertes en la puerta de entrada. ¡Policía! ¡Abra la puerta! El rostro de Luis se transformó. El odio dio lugar al pánico. Soltó mi brazo y retrocedió, mirando alrededor como un animal acorralado. ¿Qué hiciste, Ana? ¿A quién llamaste? Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. «Abra ahora o derribaremos la puerta». Luis parecía indeciso entre continuar la agresión o intentar escapar. Aproveché ese momento de vacilación para correr con Miguel hacia la sala, gritando por socorro con lo que quedaba de mi voz. La puerta se dio con estruendo. 2 policías entraron, armas en mano. Detrás de ellos, para mi sorpresa, estaba doña Carmen, mi antigua directora, el rostro contorsionado de horror al verme en aquel estado. «Dios mío, Ana, ¿qué te hizo?» Me desplomé en el suelo, todavía sosteniendo a Miguel contra mi pecho. Solo entonces me di cuenta de que mi hijo estaba demasiado quieto. Miré su carita. Los labios todavía tenían un tono azulado, la respiración débil e irregular. «Mi bebé, ayuden a mi bebé», fue todo lo que pude decir antes de que la oscuridad me envolviera. Desperté en el hospital, el cuerpo entero dolorido, vendajes y curaciones por todas partes. Lo primero que hice fue preguntar por Miguel. La enfermera intentó calmarme diciendo que el médico vendría a hablar conmigo, pero insistí tanto que acabó cediendo. Su hijo está en la UCI pediátrica. Está estable, pero tuvo complicaciones por el agua que tragó y por el tiempo sin oxígeno adecuado. Imploré para verlo, incluso con las protestas del equipo médico. Me arrastré por los pasillos hasta encontrar a mi bebé, conectado a tubos y aparatos que parecían engullirlo, tan pequeño en aquella cama de hospital, tan frágil. Los médicos hablaban términos que apenas comprendía. Neumonía por aspiración, hipoxia cerebral, estado crítico pero estable. Pasé días junto a aquella cama, orando como nunca había orado antes. Le hablaba a Miguel todo el tiempo, contaba historias, cantaba las canciones que le gustaban, imploraba que luchara, que volviera a mí. Fue allí, en aquella UCI con olor a desinfectante y pitidos constantes de las máquinas, que la policía vino a tomar mi declaración. Conté todo, desde el inicio del matrimonio, cómo el comportamiento de Luis cambió gradualmente, las agresiones que fueron empeorando, hasta el momento terrible en el baño. Cada palabra parecía arrancar un pedazo de mi alma, pero sabía que necesitaba hablar. Necesitaba asegurar que aquel monstruo nunca más se acercara a mi hijo. Fue arrestado en flagrante, informó el policía, un hombre de mediana edad con ojos amables que contrastaban con su uniforme intimidante. Con sus lesiones documentadas y el estado del niño, debe permanecer detenido hasta el juicio. Sentí un alivio momentáneo, pronto reemplazado por la preocupación más urgente, la recuperación de mi hijo. Miguel permaneció en la UCI por casi 3 semanas. Cuando finalmente fue trasladado a la habitación, los médicos me llamaron para una conversación seria. «Señora Ana, su hijo está fuera de peligro inmediato, pero necesitamos hablar sobre secuelas». Aquella palabra, secuelas,
cayó como una piedra en mi estómago. El médico, un señor de cabello canoso y lentes de montura gruesa, elegía las palabras con cuidado, pero no había forma amable de decir lo que necesitaba decir. La falta de oxigenación prolongada puede haber causado daños cerebrales. Todavía es temprano para determinar la extensión exacta, pero observamos algunas señales preocupantes en los reflejos y respuestas. Escuché todo como si estuviera sumergida, las palabras llegando distorsionadas a mis oídos. Daños cerebrales, desarrollo comprometido, posible retraso motor y cognitivo, seguimiento con especialistas, fisioterapia, logopedia. ¿Él va a ponerse bien de nuevo? Fue la única pregunta que pude formular. El médico suspiró, quitándose los lentes para limpiarlos, un gesto que parecía más una forma de ganar tiempo para elegir las siguientes palabras. El cerebro infantil tiene una capacidad increíble de recuperación y adaptación, pero sería irresponsable de mi parte prometer una recuperación total. Su hijo necesitará cuidados especiales, mucha paciencia y amor. En aquel momento hice una promesa silenciosa a Miguel y a mí misma. Dedicaría cada segundo de mi vida a ayudar a mi hijo a superar aquello. Si necesitaba mover montañas, las movería. Si necesitaba luchar contra el mundo entero, lucharía. Cuando finalmente recibimos el alta, no teníamos a dónde ir. Nuestra casa estaba clausurada, parte de la investigación criminal. Luis seguía preso, pero su familia, que antes apenas nos visitaba, ahora apareció exigiendo derechos sobre Miguel. Mi suegra llegó a insinuar que yo era la culpable por provocar a su hijo hasta que perdiera la cabeza. Fue doña Carmen quien nos salvó nuevamente. Ofreció la habitación de huéspedes de su casa hasta que pudiera reorganizarme. Por el tiempo que sea necesario, Ana. No estás sola en esto. Los meses siguientes fueron una batalla constante. Acompañaba a Miguel en sesiones interminables de diversas terapias. Fisioterapia para fortalecer los músculos que habían perdido tono. Logopedia para estimular el habla que había regresado. Terapia ocupacional para reaprender habilidades básicas. Cada pequeño progreso era celebrado como una gran victoria. Paralelamente, enfrentaba el proceso criminal contra Luis. Tuve que revivir cada momento de aquella pesadilla, ahora ante jueces, fiscales, abogados. Su defensa intentó de todo. Alegar que yo exageraba, que era una madre emocionalmente inestable, que el accidente en el baño había sido mi culpa por dejar a un bebé solo con un padre inexperto. El juicio se arrastró por casi un año. Al final, las evidencias eran demasiado irrefutables. Las marcas en el cuerpo de Miguel y en el mío hablaban por sí solas. Luis fue condenado por intento de homicidio y agresión, con una pena que parecía insuficiente ante el daño que había causado, pero al menos significaba que estaríamos seguros por los próximos años. Mientras tanto, con la ayuda de doña Carmen, conseguí un empleo como asistente en la misma escuela donde había enseñado. No era un puesto de maestra. Mi tiempo y energía estaban dedicados principalmente a Miguel, pero me permitía tener un ingreso, reconstruir algo de independencia. La escuela incluso adaptó mis horarios para que pudiera llevar a mi hijo a las terapias. Miguel acababa de cumplir 2 años cuando inicié el divorcio. En aquella época, en 1969, el divorcio no era algo simple ni bien visto por la sociedad. Las mujeres divorciadas cargaban un estigma. Eran vistas con desconfianza, como si hubieran fallado de alguna forma, pero ya no me importaba lo que la gente pensara. Mi única preocupación era garantizar la seguridad y el bienestar de mi hijo. Los desafíos que enfrentábamos eran enormes. Miguel tenía dificultades significativas. Tardó mucho más que otros niños en volver a caminar. Su habla estaba limitada a pocas palabras. Tenía crisis de pánico cuando veía agua en bañeras o piscinas. Pero también tenía un espíritu luchador que me sorprendía diariamente. Su sonrisa, aquella sonrisa que iluminaba los ojos verdes heredados del padre, volvía cada vez con más frecuencia. Poco a poco, construimos una nueva vida. Alquilé un pequeño departamento acogedor, no muy lejos de la escuela donde trabajaba. Transformé la habitación de Miguel en un espacio estimulante con colores vibrantes, juguetes educativos, todo pensado para ayudar en su desarrollo. Aprendí técnicas de fisioterapia y logopedia para continuar los ejercicios en casa. Leía incansablemente sobre lesiones cerebrales, desarrollo infantil, métodos alternativos de enseñanza.
Cuando Miguel cumplió 3 años, los médicos hicieron una reevaluación completa. El neurólogo, un joven doctor recién llegado de una especialización en Estados Unidos, revisó todos los exámenes e historial. Señora Ana, su hijo ha hecho progresos notables, mucho más allá de lo que esperábamos inicialmente. Aquellas palabras fueron como un bálsamo para mi corazón exhausto. Miguel todavía enfrentaría desafíos, todavía necesitaría terapias y seguimiento, pero la dedicación había dado frutos. Ahora hablaba pequeñas frases, podía correr aunque con algo de desequilibrio, mostraba interés por libros y dibujos. Esto se debe mucho más a su dedicación que a cualquier intervención médica, completó el doctor. Lo que este niño necesitaba, además de los tratamientos, era exactamente lo que recibió: amor incondicional y estímulo constante. La vida siguió su curso. No era fácil ser madre soltera de un niño con necesidades especiales en el México de los años 70. El prejuicio era doble, por ser divorciada y por tener un hijo diferente. Pero encontré fuerza donde no sabía que existía, creando una armadura contra miradas curiosas, comentarios malintencionados, opiniones no solicitadas. Miguel y yo nos volvimos un equipo inseparable. Donde uno iba, el otro acompañaba. Aprendimos juntos a enfrentar las dificultades, a celebrar pequeñas conquistas, a encontrar alegría en las cosas simples. Él me enseñó más sobre coraje y perseverancia que cualquier adulto jamás podría. Cuando estaba a punto de cumplir 5 años de prisión, recibí la noticia que más temía. Luis había conseguido reducción de pena por buena conducta y sería liberado pronto. El pánico que sentí fue indescriptible. Incluso con la orden de restricción que habíamos conseguido, incluso sabiendo que él ya no tendría derechos parentales sobre Miguel, el miedo de que volviera para terminar lo que había comenzado me consumía. Fue en esa época que tomé una decisión drástica. Necesitábamos desaparecer, cambiar de ciudad, recomenzar donde nadie nos conociera, donde Luis no pudiera encontrarnos. Expliqué la situación a doña Carmen, que una vez más se mostró como un ángel en nuestras vidas. Tengo una hermana en Guadalajara, dijo. Dirige una escuela particular allá y está necesitando maestras. Puedo hablar con ella, explicar tu situación. En menos de un mes nos habíamos mudado a la capital jalisciense. Dejamos atrás el departamento, la mayoría de los muebles, casi todo lo que podría conectarnos a la vida anterior. Doña Elena, hermana de Carmen, nos recibió con los brazos abiertos. Me consiguió empleo en su escuela, un pequeño departamento en la colonia americana, y, lo más importante, una nueva identidad para Miguel y para mí. Ana Santos y Miguel Santos dejaron de existir oficialmente. Pasamos a ser María Oliveira y Pedro Oliveira. Nuevos documentos, nueva historia de fondo. Yo era viuda. Mi marido había muerto en un accidente antes del nacimiento de nuestro hijo. Pedro había tenido complicaciones en el parto, lo que explicaba sus dificultades de desarrollo. Una historia triste pero común, lo suficiente para no levantar muchas preguntas. Los años pasaron. Pedro creció enfrentando desafíos, pero superando muchos de ellos. Consiguió completar los estudios en escuelas regulares con apoyo especializado. Tenía dificultades de aprendizaje en algunas áreas, especialmente matemáticas, pero se destacaba en artes y música. A los 18 años comenzó a trabajar en una pequeña imprenta, donde su talento para el dibujo era valorado. Durante todo ese tiempo, viví con miedo. Cada golpe en la puerta me hacía helar la sangre. Cada hombre que se parecía vagamente a Luis en la calle me hacía cruzar a la otra acera, corazón acelerado. Nunca más me involucré románticamente con nadie. El trauma era demasiado profundo. La prioridad era mi hijo y además no podía arriesgarme a que alguien descubriera nuestro secreto. Supe a través de contactos muy cautelosos con doña Carmen que Luis efectivamente nos había buscado tras ser liberado. Se enfureció al descubrir que habíamos desaparecido. Amenazó a personas, intentó demandar a la escuela donde yo trabajaba. Eventualmente, parece que desistió, o al menos eso esperamos por muchos años. En 1990, cuando Pedro ya tenía 23 años y trabajaba en la imprenta, recibimos una carta que lo cambiaría todo nuevamente. Era de doña Carmen, ahora una señora de edad avanzada.
La carta informaba, con cuidado para no mencionar nombres, que aquella persona había fallecido en un accidente automovilístico tras conducir ebrio. Luis estaba muerto. Después de más de 2 décadas, finalmente podíamos respirar sin miedo. Pedro notó el cambio en mí inmediatamente. Era como si un peso invisible hubiera sido removido de mis hombros. Cuando le expliqué la razón, se quedó en silencio por un largo tiempo. ¿Crees que deberíamos volver a usar nuestros nombres verdaderos?, preguntó finalmente. La pregunta me tomó por sorpresa. Después de tanto tiempo como María y Pedro Oliveira, no sabía si conseguiríamos ser Ana y Miguel Santos nuevamente. Además, Pedro no tenía recuerdos conscientes de la vida antes de Guadalajara, de quiénes éramos realmente. No sé, hijo. Creo que ya somos quienes fingimos ser por tanto tiempo. Él asintió pensativo. Pero me gustaría conocer nuestra historia verdadera, toda ella. Fue entonces que me senté con mi hijo adulto y conté por primera vez todos los detalles de nuestra vida anterior, las partes que había suavizado, omitido para protegerlo. Le conté sobre su padre, sobre cómo nos conocimos, sobre cómo el amor se transformó en pesadilla, sobre aquel día terrible en el baño, sobre cómo casi lo pierdo, sobre nuestra fuga y nueva identidad. Pedro escuchó todo con una calma que me sorprendió. Cuando terminé, con lágrimas corriendo por el rostro, él tomó mis manos entre las suyas, manos de hombre encallecidas por el trabajo, tan diferentes de las manitas pequeñas que una vez protegí desesperadamente. Gracias por salvarme, mamá. Por luchar por mí cuando yo no podía luchar por mí mismo. Aquellas palabras simples hicieron que todo el sacrificio, toda la lucha, valiera la pena. Mi hijo estaba vivo. Era un hombre bueno, gentil, trabajador. Habíamos sobrevivido, pero el destino aún guardaba una última sorpresa para nosotros, una que ni en mis pesadillas más sombrías podría haber imaginado. Pensábamos que nuestra vida finalmente había encontrado alguna paz tras saber de la muerte de Luis. Pedro, o Miguel, nuestro verdadero nombre que solo usábamos en conversaciones privadas dentro de casa, estaba prosperando en la imprenta. A los 25 años había sido promovido a diseñador principal, creando logotipos y materiales para empresas locales. Sus dificultades, aunque todavía presentes, no le impedían llevar una vida casi normal. Yo continuaba en la escuela de doña Elena, ahora como coordinadora pedagógica después de tantos años. La mentira se había convertido en nuestra verdad. Éramos respetados en la comunidad. La dedicada maestra viuda y su hijo talentoso que superó dificultades de aprendizaje. Incluso teníamos un pequeño departamento propio, comprado con mucho sacrificio en pagos interminables. Fue un miércoles lluvioso de marzo de 1993 que todo cambió nuevamente. Pedro había salido temprano del trabajo quejándose de un fuerte dolor de cabeza, secuela que aún lo atormentaba ocasionalmente desde el incidente en la infancia. Yo estaba en la escuela finalizando la organización de una reunión de padres cuando la secretaria me llamó con urgencia. «Doña María, hay un hombre queriendo hablar con usted. Dice que es importante, sobre su hijo». Mi corazón se heló inmediatamente. Incluso después de todos aquellos años, el miedo nunca me abandonó completamente. En la recepción de la escuela encontré a un hombre de unos 50 años, cabello canoso en las sienes, traje bien cortado. No lo reconocí de inmediato. Señora Santos. O debería decir señora Oliveira. Sentí que la sangre huía de mi rostro. Nadie en Guadalajara conocía mi nombre verdadero. No sé de qué está hablando el señor. Soy María Oliveira. Él sonrió, una sonrisa fría que no alcanzaba los ojos. Creo que sí sabe, Ana. Soy Ricardo Méndez, hermano menor de Luis. Me tomó tiempo, pero finalmente los encontré a usted y a mi sobrino. En aquel momento, el mundo pareció desmoronarse a mi alrededor. El hermano de Luis. Ni siquiera lo recordaba bien. Era mucho más joven. Estaba en el ejército cuando nos casamos. Raramente lo veíamos. ¿Cómo nos había encontrado después de tantos años? ¿Qué quiere de nosotros? Luis está muerto. No tenemos nada que ver con su familia. Ah, pero sí tenemos, respondió sacando un sobre del bolsillo interno del saco. Mi hermano dejó un testamento. Todos sus bienes deben ir para su hijo Miguel. Los busqué por años desde que murió. Finalmente, un detective privado consiguió rastrear el cambio de identidad. Me quedé en silencio, calculando qué hacer.
Necesitaba llegar a casa, alertar a Pedro, tal vez huir nuevamente. No estoy aquí para causar problemas, continuó Ricardo, interpretando mi silencio como miedo. Luis era un hombre perturbado, siempre lo supe. Lo que hizo con usted y el niño fue imperdonable. Estoy aquí apenas para cumplir mi obligación legal de entregar la herencia al heredero legítimo. No confié ni por un segundo. Su expresión era demasiado parecida a la de Luis cuando mentía, los mismos ojos calculadores, la misma sonrisa falsa. Voy a pensarlo. Necesito irme ahora. Claro, respondió suavemente entregándome una tarjeta. Estoy hospedado en el Gran Hotel. Me quedaré algunos días. Me gustaría mucho conocer a mi sobrino. Salí de la escuela prácticamente corriendo, ignorando las miradas curiosas. Necesitaba llegar a casa, verificar si Pedro estaba bien, decidir qué hacer. Durante todo el camino en autobús, mi corazón latía descompasado. La lluvia que caía parecía un presagio de tiempos sombríos retornando. Cuando llegué a nuestro edificio, noté algo extraño inmediatamente. La puerta del departamento estaba entreabierta. Pedro nunca dejaba la puerta así, especialmente cuando estaba con dolor de cabeza. «¿Pedro?», llamé empujando la puerta lentamente. «¿Hijo?». El silencio que me respondió era perturbador. Nuestro pequeño departamento parecía extrañamente frío, como si una presencia maligna hubiera pasado por allí. En la sala nada parecía fuera de lugar, pero cuando llegué al pasillo que llevaba a las habitaciones, vi marcas de zapato mojado en el piso, marcas que no eran mías ni de Pedro. «¿Pedro?», llamé más alto, el pánico creciendo. «¿Estás ahí?». Abrí la puerta de su habitación con el corazón en la garganta. Vacía. La cama desarreglada indicaba que se había acostado a descansar, pero ya no estaba allí. En la cocina y en el baño tampoco había señal de él. Fue cuando noté algo en nuestro pequeño balcón. La puerta de vidrio estaba abierta, dejando entrar la lluvia y mojando el piso. Atravesé la sala con pasos temblorosos, y lo que vi en el balcón me hizo soltar un grito que pareció venir de las profundidades de mi alma. Pedro estaba caído en el suelo mojado, sangre mezclada con agua de lluvia, formando un charco oscuro alrededor de su cabeza. A su lado, una maceta rota, aparentemente el arma usada para golpearlo. «No, hijo mío, no». Caí de rodillas a su lado, mis manos temblando al verificar su pulso. Todavía latía, débil, irregular, pero latía. Gracias a Dios, estaba vivo. La herida en la cabeza sangraba abundantemente, como toda herida en el cuero cabelludo. Intenté detener la hemorragia con una toalla mientras buscaba frenéticamente el teléfono para llamar a una ambulancia. Mientras marcaba el número de emergencia, escuché un ruido proveniente de la habitación. No estaba sola en el departamento. El agresor todavía estaba allí. Dejé el teléfono descolgado y agarré lo primero que podría servir como arma, un cuchillo de cocina. Con el corazón martillando contra las costillas, me preparé para enfrentar a quien fuera. Nadie más lastimaría a mi hijo mientras yo respirara. La puerta de mi habitación se abrió lentamente, y allí estaba él, Ricardo Méndez. Pero, ¿cómo? Acababa de dejarlo en la escuela. «Veo que ya conoció a mi hijo Junior», dijo con una calma aterradora. Él llegó un poco antes de lo que me hubiera gustado. Fue entonces que entendí. No era Ricardo en la escuela, sino su hijo, que debía ser la viva imagen del padre. Una trampa. Y yo había caído redondita, dejando a Pedro solo y vulnerable. De la habitación salió otro hombre, más joven, con los mismos ojos fríos de la familia Méndez. Debía tener unos 30 años, la edad que Luis tendría cuando murió. El parecido era perturbador. «Esto no debía suceder así», dijo el joven, mirando a Pedro caído en el balcón. Reaccionó, intentó llamar a la policía. Tuve que impedirlo. «¿Qué quieren?», pregunté, el cuchillo firmemente apuntado hacia ellos, mi cuerpo posicionado entre los invasores y mi hijo herido. «¿Dinero? No tenemos nada de valor aquí». Ricardo rió, un sonido seco y sin humor. «No, Ana, no queremos dinero. Queremos justicia. Usted destruyó a mi hermano, destruyó nuestra familia. Luis perdió todo, el empleo, la reputación, años de vida en la cárcel, y después usted huyó con su hijo como una ladrona en la noche. Su hermano intentó matar a nuestro hijo»,
Era un monstruo abusivo. ¡Mentira!, rugió, avanzando un paso. Luis era un buen hombre al que usted enloqueció con sus provocaciones, sus neurosis. Él nos contó todo, cómo lo manipulaba, cómo usaba al niño contra él. Era surrealista escuchar aquella versión distorsionada de la realidad. Me di cuenta entonces de que no había forma de argumentar con aquel hombre. Había pasado décadas alimentando un odio basado en las mentiras que Luis contó para justificar sus actos monstruosos. ¿Y qué pretenden hacer ahora? ¿Matarnos? La policía ya está en camino, mentí, indicando el teléfono descolgado. Por un momento vi duda en sus ojos, pero entonces Junior sonrió, una sonrisa idéntica a la del padre que todavía poblaba mis pesadillas. No, no vamos a matarlos. Sería demasiado rápido. Lo que siguió ocurrió con una rapidez vertiginosa. Junior avanzó hacia mí mientras Ricardo rodeaba para llegar a Pedro. Logré acertar un golpe en el brazo de Junior con el cuchillo, haciéndolo retroceder con un grito de dolor. Corrí hacia Pedro, intentando arrastrarlo hacia adentro, lejos de Ricardo, pero era una lucha desigual. Ricardo me agarró por el cabello, jalando con tanta fuerza que sentí como si el cuero cabelludo fuera a desprenderse. Junior, aún herido, logró inmovilizarme, torciendo mi brazo hasta que el cuchillo cayó. «Nos llevaremos al muchacho», dijo Ricardo, ya arrastrando a Pedro por el suelo como si fuera un saco de basura. «Ella viene también. En la finca decidiremos qué hacer». Luché como una fiera, mordiendo, arañando, gritando, pero Junior era demasiado fuerte. Un golpe en la sien me dejó aturdida, casi inconsciente. Lo último que vi antes de que la oscuridad me envolviera fue a mi hijo siendo cargado fuera del departamento, sangre aún corriendo de su cabeza. Cuando volví en mí, estaba en la cajuela de un auto, manos y pies atados, la boca cubierta con cinta adhesiva. El vehículo se movía por un camino lleno de baches. Cada sacudida enviaba ondas de dolor por mi cuerpo lastimado. Intenté orientarme, entender cuánto tiempo había estado inconsciente, hacia dónde nos dirigíamos, pero era imposible saberlo. Mis pensamientos estaban con Pedro. ¿Estaría vivo? La herida en la cabeza era grave. Necesitaba atención médica urgente. ¿Y si estaba sangrando dentro del cráneo? ¿Y si tenía otra lesión cerebral después de todo lo que ya había superado en la vida? El auto finalmente se detuvo después de lo que pareció una eternidad. Escuché voces amortiguadas, puertas abriéndose y cerrándose. Luego la cajuela se abrió, dejando entrar el aire frío de la noche. Estábamos en el campo, lejos de cualquier luz de la ciudad. El cielo estrellado habría sido hermoso en cualquier otra circunstancia. «Bienvenida a su nuevo hogar», dijo Ricardo, jalándome rudamente fuera de la cajuela. «Al menos por los próximos días, hasta que decidamos qué hacer con ustedes». Miré alrededor desesperadamente, buscando a Pedro. Lo vi siendo arrastrado de otro auto por Junior, todavía inconsciente. Al menos estaba vivo. Pude ver su pecho subiendo y bajando con la respiración. Nos llevaron a una casa simple de rancho, aislada en medio de la nada. Por la oscuridad y las luces distantes que podía ver, imaginé que estábamos en alguna área rural en las afueras de Guadalajara. Dentro de la casa, fuimos arrojados a una habitación pequeña y sin ventanas que parecía haber sido preparada específicamente para mantenernos presos. Un colchón viejo en el suelo, una cubeta en una esquina, nada más. La puerta era sólida, con varios cerrojos del lado de afuera. Ricardo arrancó la cinta de mi boca con un tirón que se llevó piel. «Griten todo lo que quieran. Nadie los escuchará aquí». Tan pronto como nos dejaron solos, me arrastré hasta Pedro, aún atada, verificando sus signos vitales. La respiración era más regular ahora, pero la herida en la cabeza me preocupaba demasiado. Había dejado de sangrar, formando una costra gruesa y oscura, pero sin tratamiento adecuado. El riesgo de infección era enorme. «Pedro», susurré, apoyando mi rostro en el suyo. «Pedro, despierta, por favor, hijo. Abre los ojos». Después de varios minutos intentándolo, fui recompensada con un gemido débil. Sus ojos se abrieron lentamente, desenfocados al principio hasta que logró reconocerme. «Mamá». «¿Qué? ¿Dónde estamos?» «Shh, no te esfuerces», respondí.
las lágrimas corriendo por mi rostro mientras intentaba explicar la situación de la forma menos aterradora posible. Pero no había forma de suavizar la verdad. Estábamos secuestrados por parientes de Luis, y nuestras perspectivas no eran buenas. Durante las horas siguientes, trabajamos juntos para intentar soltar nuestras ataduras. Pedro, incluso herido y débil, logró sentarse, y usamos nuestras espaldas para intentar deshacer los nudos. Fue un proceso lento y doloroso, la cuerda cortando nuestra piel. Pero la alternativa, esperar pasivamente lo que fuera que hubieran planeado para nosotros, no era una opción. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logré soltar las manos de Pedro. Con los dedos libres, rápidamente desató el resto de mis cuerdas y entonces liberé sus pies. Estábamos sueltos, pero aún presos en aquella habitación sin ventanas, con una puerta maciza cerrada por fuera. Pedro estaba pálido, con aspecto febril. La herida en la cabeza claramente se estaba infectando. Necesitábamos salir de allí urgentemente. Necesitamos un plan, susurré, examinando cada centímetro de la habitación en busca de una posible salida o algo que pudiera servir como arma. La habitación estaba prácticamente vacía, pero descubrí que una de las tablas del suelo estaba suelta. Con esfuerzo, logré arrancarla. No era mucho, pero era un pedazo de madera con una punta relativamente afilada. Mejor que nada. Pasamos toda la noche despiertos, atentos a cualquier sonido, preparándonos para la primera oportunidad de fuga. Pedro empeoraba visiblemente, alternando entre periodos de lucidez y confusión. La fiebre aumentaba y ocasionalmente temblaba de frío a pesar del calor sofocante de la habitación sin ventilación. «Si logramos salir de aquí», murmuró durante un momento de claridad, «prométeme que no huiremos más ni nos esconderemos. Prométeme que enfrentaremos esto, que acabaremos con esto de una vez por todas». Asentí, sosteniendo su mano caliente de fiebre. «Lo prometo, hijo. Nunca más viviremos con miedo». El amanecer llegó trayendo con él sonidos de movimiento por la casa. Me posicioné junto a la puerta, la tabla firme en mis manos, lista para atacar tan pronto como alguien entrara. Pedro estaba sentado en el colchón, demasiado débil para ponerse de pie, pero determinado a ayudar en lo que pudiera. Escuché el ruido de los cerrojos abriéndose. Respiré profundo, preparándome. Era nuestra única oportunidad. La puerta se abrió y Junior entró cargando una bandeja con lo que parecía ser pan y agua. Antes de que pudiera reaccionar, lo golpeé con toda mi fuerza en la cabeza. Él se tambaleó, aturdido, derribando la bandeja. No le di oportunidad de recuperarse. Golpeé nuevamente y otra vez hasta que cayó al suelo, inconsciente, o algo peor. No me detuve a verificar. «Vamos», llamé a Pedro, ayudándole a levantarse. Él se apoyó en mí, apenas pudiendo caminar. Salimos a un pasillo oscuro, escuchando voces provenientes de lo que parecía ser la cocina. Ricardo no estaba solo. Había al menos otra persona en la casa. Caminamos lo más silenciosamente posible por el pasillo, buscando la salida. Pedro pesaba cada vez más contra mí, sus piernas cediendo bajo su peso. La infección estaba ganando rápidamente. Encontramos la puerta trasera y la abrimos con cuidado. El amanecer nos recibió con un paisaje rural. Campos de pasto, un camino de tierra a lo lejos, ninguna casa vecina visible. Estábamos realmente aislados. «Tenemos que correr», susurré, prácticamente cargando a Pedro ahora, «hasta aquel bosque. Podemos escondernos y después seguir hasta el camino». Apenas habíamos dado algunos pasos fuera cuando escuché el grito furioso proveniente del interior de la casa. Habían descubierto nuestra fuga y el estado de Junior. «Se escaparon. Toma la escopeta». Aquellas palabras me dieron una fuerza que no sabía que poseía. Prácticamente cargué a Pedro, corriendo por los campos en dirección al pequeño bosque que había divisado. Detrás de nosotros, escuché la puerta cerrarse de golpe y pasos pesados. «¡Van a pagar por esto!», gritó Ricardo, su voz cargada de odio. «¡Van a pagar caro!». Llegamos al borde del bosque cuando escuché el primer disparo. El estruendo de la escopeta rasgó el silencio de la mañana, haciendo que los pájaros volaran asustados de los árboles. La bala pasó lejos, pero el segundo disparo vino enseguida, acertando un árbol cercano a nosotros, astillas de madera volando. «Mamá, déjame»,
murmuró Pedro, casi inconsciente. Ve sola, más rápido. Nunca, respondí, arrastrándolo hacia la densidad del bosque. Nunca más te dejaré, hijo. Vamos a salir de esto juntos. El bosque nos ofrecía alguna protección, dificultando la puntería de Ricardo, pero también hacía nuestra fuga más lenta, con ramas y raíces para tropezar, especialmente cargando a Pedro, que ahora estaba prácticamente inconsciente. Después de lo que pareció una eternidad arrastrándonos por la vegetación, escuché el sonido más dulce del mundo: agua corriente. Un arroyo cortaba el bosque, y donde había agua podría haber un sendero, tal vez un camino, tal vez personas. Seguimos el curso del agua, ahora sin escuchar más los gritos o disparos detrás de nosotros. ¿Habrían desistido? ¿O estarían apenas rodeándonos, tomando otro camino? El arroyo nos llevó hasta un caminito de tierra donde, para mi sorpresa y alivio absoluto, vi una vieja camioneta de leche estacionada. El conductor, un señor mayor con sombrero de paja, miró asombrado cuando emergimos del bosque, yo arrastrando a mi hijo semiconsciente, ambos cubiertos de suciedad, sangre y hojas. «Por el amor de Dios, señora, ¿qué pasó? ¿Necesita ayuda? Hospital». Fue todo lo que logré decir antes de que mis piernas finalmente cedieran, derribándonos a ambos en el suelo polvoriento del camino. El viejo conductor no hizo más preguntas. Nos ayudó a subir a Pedro en la parte trasera de la camioneta, entre los bidones de leche, y condujo lo más rápido que aquel vehículo antiguo permitía hasta el hospital más cercano en el pequeño pueblo de Tala. Las horas siguientes fueron un borrón de luces fluorescentes, voces médicas urgentes, formularios para llenar. Pedro fue llevado inmediatamente a cirugía. El golpe en la cabeza había causado un hematoma subdural que necesitaba ser drenado con urgencia. La infección estaba avanzada, su temperatura corporal peligrosamente alta. Mientras los médicos luchaban por salvar a mi hijo, tuve que enfrentar las preguntas inevitables de la policía local. Conté todo, nuestra verdadera identidad, la historia con Luis décadas atrás, la aparición repentina de Ricardo y su hijo, el secuestro, nuestra fuga desesperada. ¿La señora está diciendo que fueron mantenidos en cautiverio en un rancho cerca de aquí?, preguntó el delegado, un hombre de mediana edad con expresión escéptica. ¿Y que esos hombres son parientes de su exmarido, que murió hace años? Entendía su desconfianza. La historia parecía absurda, fruto de una mente perturbada. Pero las evidencias estaban allí. Nuestras heridas, las marcas de cuerda en muñecas y tobillos, el estado crítico de Pedro. Necesita encontrarlos, insistí. Ellos no van a desistir, van a seguir cazándonos. El delegado prometió investigar, pero podía ver en sus ojos que no creía totalmente en mí. Al final, sin una dirección exacta del rancho, ¿cómo encontrarían el lugar? Y aunque lo encontraran, Ricardo y su hijo probablemente ya habrían huido. Pasé 3 días junto a la cama de Pedro en la UCI, durmiendo en sillas incómodas, comiendo solo cuando las enfermeras insistían. Los médicos no eran optimistas. Aunque había sobrevivido a la cirugía, la infección se había extendido, causando septicemia. Su cuerpo, ya debilitado por las secuelas antiguas, luchaba con dificultad. En la noche del tercer día, tuve que salir del cuarto brevemente para hablar con el delegado, que había regresado con novedades. No queriendo dejar a Pedro solo, pedí a la enfermera que se quedara con él hasta que yo volviera. Ella accedió, diciendo que aprovecharía para cambiar el suero y verificar los signos vitales. El delegado me esperaba en la recepción, ahora con una expresión muy diferente a la anterior. «Señora Santos, encontramos el rancho que usted describió. Había señales de ocupación reciente, pero nadie allí. Sin embargo», vaciló como eligiendo las palabras, «encontramos el cuerpo de un hombre joven enterrado en la parte trasera de la propiedad, aparentemente muerto hace pocos días, con una herida en la cabeza que corresponde a la descripción que usted dio de la lucha en el apartamento». Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Junior estaba muerto. Lo había matado en aquella fuga desesperada. Incluso en legítima defensa, incluso para proteger a mi hijo, la idea de haber quitado una vida me dejó nauseabunda. «Ricardo debe haber enterrado a su propio hijo antes de huir», continuó el delegado. «Esto hace la situación aún más grave.
ahora tiene todavía más motivos para querer venganza. Apenas había procesado esta información cuando un alboroto en el pasillo llamó nuestra atención. Gritos, carreras, el sonido de la alarma de emergencia. Mi corazón se heló instantáneamente. Algo estaba sucediendo en la habitación de Pedro. Corrí de vuelta seguida por el delegado. La escena que encontré quedará grabada en mi mente hasta el día de mi muerte. Pedro estaba convulsionando en la cama, espuma saliendo de su boca, mientras el equipo médico intentaba desesperadamente estabilizarlo. La enfermera que se había quedado con él estaba caída en un rincón, con una jeringa vacía a su lado. «¿Qué pasó?», grité, intentando llegar hasta mi hijo. «Aléjese, señora», ordenó un médico. «Está teniendo una reacción alérgica severa a algo que fue inyectado en el suero. Necesitamos resucitarlo». En ese momento vi un movimiento en el pasillo. Un hombre se alejaba apresuradamente, de espaldas a mí. Incluso sin ver su rostro, reconocía la postura, el andar. Era Ricardo. «¡Es él!», grité al delegado. «El hombre en el pasillo es Ricardo». El delegado reaccionó inmediatamente, corriendo tras la figura que ahora también apresuraba el paso. Me quedé dividida entre seguir y quedarme con Pedro, pero no había elección real. Mi lugar estaba al lado de mi hijo, que luchaba por su vida una vez más. Los minutos siguientes fueron los más largos de mi existencia. El equipo médico trabajó frenéticamente, aplicando medicaciones, intentando revertir lo que fuera que Ricardo hubiera mandado inyectar en el suero de Pedro. Oraciones desesperadas escapaban de mis labios mientras observaba impotente aquella batalla por la vida de mi hijo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el médico responsable se apartó de la cama, pasándose la mano por el rostro, exhausto. Logramos estabilizarlo, pero está muy débil. Las próximas horas serán decisivas. La enfermera que estaba en la habitación, ahora consciente, contó que un hombre vestido como médico había entrado diciendo que necesitaba verificar el suero. Cuando ella cuestionó, sintió un pinchazo en el brazo y perdió el conocimiento. Era obvio que Ricardo lo había planeado todo, posiblemente observando el hospital durante días, esperando su oportunidad. El delegado regresó una hora después, frustrado. Escapó. Tenía un auto esperando en la parte trasera del hospital, pero ahora tenemos una descripción clara y todas las salidas de la ciudad están siendo vigiladas. Aquella noche no me aparté ni un segundo del lado de Pedro. 2 policías fueron asignados para custodiar la puerta de la habitación, pero sabía que no sería suficiente. Ricardo había demostrado ser persistente, paciente e implacable en su venganza. Mientras estuviéramos vivos, no estaríamos seguros. Fue entonces que tomé la decisión más difícil de mi vida. Una decisión que lo cambiaría todo, pero que tal vez fuera nuestra única oportunidad de supervivencia. En la madrugada de aquel hospital en Tala, mientras los policías dormitaban en la puerta y Pedro respiraba con dificultad, conectado a tubos y máquinas, hice la elección que nunca imaginé que necesitaría hacer. Tomé un pedazo de papel y escribí una nota para el delegado, explicando mi decisión. Después, suavemente, besé la frente de mi hijo. «Perdóname, mi amor. Es la única forma de mantenerte seguro». Salí sigilosamente de la habitación, pasando por los policías dormidos en el pasillo desierto del hospital. Encontré un teléfono público e hice una llamada que había planeado cuidadosamente. Necesitaba ayuda, y solo había una persona que podría salvarnos en aquel momento. 2 horas después, una ambulancia no identificada llegó a la parte trasera del hospital. El conductor presentó documentos oficiales. Traslado urgente a un hospital especializado en Monterrey. Los policías, somnolientos y confundidos con la burocracia presentada, no cuestionaron mucho. Al final, el paciente necesitaba cuidados que aquel pequeño hospital no podía ofrecer. Fui con Pedro en la ambulancia, sosteniendo su mano inerte durante todo el trayecto. Pero no fuimos a Monterrey. Nos dirigimos a una clínica particular en las afueras de Ciudad de México, donde nadie jamás nos buscaría. Una clínica cuyo director debía un gran favor a doña Carmen, que movió cielo y tierra para ayudarnos cuando recibió mi llamada desesperada. «El paciente no existe oficialmente», explicó el doctor Martínez cuando llegamos. «Ningún registro, ningún expediente. Para todos los efectos, ustedes nunca pasaron por aquí».
Fue así como Miguel Santos, o Pedro Oliveira, desapareció del mapa una vez más. En el hospital de Tala, la policía solo encontró mi nota. Necesitamos desaparecer para sobrevivir. No nos busquen. Un día entenderán. Durante semanas, Pedro luchó entre la vida y la muerte en aquella clínica anónima. La sustancia que Ricardo inyectó en el suero era un compuesto de alta toxicidad que provocó falla múltiple de órganos. Los médicos trabajaron incansablemente intentando revertir el daño, pero las perspectivas eran sombrías. Si sobrevive, probablemente tendrá secuelas permanentes, explicó el doctor. Martínez, una tarde lluviosa mientras observábamos a Pedro a través del cristal de la UCI. El cerebro estuvo sin oxigenación adecuada por un tiempo significativo durante las convulsiones. Asentí, tragando las lágrimas. Mi hijo había pasado la vida superando secuelas de un primer intento de asesinato, y ahora, décadas después, enfrentaba el mismo desafío nuevamente. La historia se repetía como una broma cruel del destino. En las largas noches de vigilia junto a la cama de Pedro, comencé a planear nuestra siguiente vida. No podríamos volver a ser Ana y Miguel Santos. María y Pedro Oliveira también estaban quemados. Necesitábamos nuevas identidades, un nuevo lugar, un nuevo comienzo. Doña Carmen, nuestro ángel guardián a distancia, movió sus influencias una vez más. A través de contactos que nunca quiso explicarme detalladamente, consiguió nuevos documentos para nosotros. Actas de nacimiento, credenciales, historiales escolares, todo lo que necesitábamos para recomenzar como Teresa y Andrés Rivera, madre e hijo, venidos de Veracruz. Necesitan ir lejos, dijo por teléfono en una de las raras veces que nos arriesgamos a comunicarnos. Bien lejos, tal vez otro país, pero otro país estaba fuera de cuestión. Pedro, ahora Andrés, necesitaría cuidados médicos continuos, y nuestros recursos eran limitados. Decidimos por el extremo sur del país. San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, parecía suficientemente remota, un lugar donde nadie pensaría en buscarnos. Después de 3 meses en la clínica, Pedro finalmente recibió el alta. Como doña Carmen había previsto, las secuelas eran significativas. El habla estaba comprometida, arrastrada y difícil. El lado derecho del cuerpo presentaba debilidad muscular, obligándolo a usar un bastón. La memoria a corto plazo había sido afectada, haciéndolo repetir preguntas u olvidar conversaciones recientes. Pero estaba vivo, y mientras hubiera vida, habría esperanza de recuperación. Nuestro viaje a San Cristóbal fue largo y agotador. Primero en autobús hasta Tuxtla Gutiérrez, y luego otro autobús para San Cristóbal. Pedro durmió la mayor parte del trayecto, exhausto por el esfuerzo, y yo mantuve vigilia constante, sobresaltándome con cada persona que entraba o salía, imaginando a Ricardo en cada rostro desconocido. Llegamos a nuestro destino en un atardecer fresco de 1994. San Cristóbal era una ciudad colonial encantadora, con calles empedradas y casas coloridas, pero que mantenía aquel aire de lugar apartado. Perfecto para quien quería perderse, recomenzar, ser solo un rostro más en la multitud. Con la pequeña economía que teníamos, el dinero de la venta apresurada del departamento en Guadalajara, enviado por doña Carmen a una cuenta anónima, alquilamos un departamento modesto en un barrio sencillo. 2 habitaciones, una sala, cocina, un baño pequeño pero limpio y accesible para la silla de ruedas que Pedro necesitaba usar en los días en que la debilidad en la pierna era más intensa. ¿Estaremos bien aquí, mamá?, preguntó aquella primera noche, mientras yo arreglaba las pocas pertenencias que trajimos. Su voz era diferente ahora, más lenta, cada palabra un pequeño triunfo sobre el daño cerebral. Sí, hijo. Estaremos bien. No sabía si realmente creía eso, pero necesitaba creerlo, por la salud mental de él, por la mía propia. Los primeros meses en San Cristóbal fueron de adaptación. Pedro, Andrés, inició un intenso programa de rehabilitación en el hospital público, fisioterapia 3 veces por semana, logopedia, terapia ocupacional. Los progresos eran lentos pero constantes. Poco a poco, el habla fue haciéndose más clara, la pierna derecha ganando fuerza, la independencia retornando en pequeñas conquistas diarias. Conseguí un empleo en una escuela primaria local.
no como maestra, sino como asistente administrativa. El sueldo era mínimo, pero complementado con la pequeña pensión por invalidez que conseguimos para Pedro, alcanzaba para mantener nuestra vida sencilla. Por la noche, después de que Pedro dormía, me permitía que el miedo regresara. Revisaba cada cerradura 2, 3 veces, verificaba las ventanas, dormía con un cuchillo bajo la almohada. La sombra de Ricardo Méndez aún planeaba sobre nosotros, incluso a miles de kilómetros de distancia. ¿Sería siempre así? ¿Viviríamos para siempre mirando por encima del hombro, esperando que él surgiera de las sombras para terminar lo que había comenzado? Un año pasó, luego otro. Nuestra vida en San Cristóbal ganó una rutina tranquila. Pedro, con esfuerzo sobrehumano, consiguió un empleo como dibujante en una pequeña imprenta. Trabajaba medio tiempo, en los días en que se sentía lo suficientemente bien. Su talento artístico, afortunadamente, había sido respetado por el daño cerebral. En 1996, recibí una carta anónima en el correo, solo un recorte de periódico de Guadalajara. El titular decía: empresario condenado por asesinato de su propio hijo. El texto relataba que Ricardo Méndez había sido arrestado, juzgado y condenado a 25 años de prisión por el homicidio de Junior. El cuerpo encontrado en el rancho tenía huellas dactilares que comprobaban que Ricardo, no yo, había sido el autor del crimen. Aparentemente, el empresario mantuvo al hijo agonizante durante días después de una herida en la cabeza, negándose a buscar ayuda médica, lo que agravó su estado y llevó a la muerte, decía el reportaje. Se cree que el crimen está relacionado con un historial de violencia familiar que se remonta a décadas. No había remitente en la carta, pero reconocía la caligrafía en el sobre. Doña Carmen, una vez más, cuidando de nosotros a distancia. Ricardo estaba preso de verdad, con una sentencia larga. Por primera vez en tantos años, me permití relajarme un poco. Tal vez, solo tal vez, la pesadilla había terminado realmente, pero el daño ya estaba hecho. Pedro nunca volvería a ser el mismo. Los años de tensión constante habían dejado marcas en nosotros dos. El miedo se había convertido en un compañero tan constante que ya no sabíamos cómo vivir sin él. En 1999, Pedro conoció a Lucía, una joven profesora de artes que trabajaba como voluntaria en el centro de rehabilitación. Ella veía más allá de las cicatrices, más allá del habla arrastrada y del bastón. Veía al hombre gentil, talentoso y resiliente que mi hijo era. «No le importa, mamá», me dijo, los ojos brillando de una forma que no veía desde hacía años. Le conté todo sobre el accidente, sobre las secuelas. Dijo que solo me hace más interesante. No le contó toda la verdad, claro. No mencionó nuestros nombres verdaderos, ni la larga huida, ni a Ricardo. Algunas verdades eran demasiado peligrosas para compartir, incluso con alguien a quien se ama. La relación de ellos floreció lentamente, con la cautela de dos personas que han conocido lo suficiente de la vida para saber que nada está garantizado. En 2001 se casaron en una ceremonia sencilla en el jardín de la pequeña casa que lograron comprar juntos. Fue el día más feliz de mi vida desde el nacimiento de mi hijo. Verlo allí, de traje a pesar del frío de la montaña, apoyado en el bastón pero de pie por sí mismo, diciendo sus votos con la voz todavía ligeramente arrastrada, pero llena de emoción, fue como si todas las luchas, todas las huidas, todo el sufrimiento finalmente hubieran valido la pena. Lo consiguió, susurré al cielo, imaginando que mi padre fallecido, el hombre bueno que conocí antes de Luis, pudiera escucharme desde algún lugar. Nuestro niño lo consiguió. En 2003 nació mi nieta Clara, una bebé sana, perfecta, con los ojos verdes del abuelo que nunca conocería. Sostenerla en brazos por primera vez fue como cerrar un círculo. La vida, a pesar de todos los intentos de destruirla, seguía adelante, se renovaba, encontraba un camino. Pedro era un padre dedicado, paciente, amoroso. Las limitaciones físicas no le impedían participar activamente en la crianza de su hija. Incluso en los días malos, cuando el dolor en la pierna era casi insoportable, o cuando la memoria fallaba, frustrándolo hasta las lágrimas, encontraba fuerzas para leer un cuento, cantar una canción de cuna, dibujar un animalito para hacer sonreír a Clara. En 2006 recibí otra carta anónima. Ricardo Méndez había muerto en prisión.
Aparentemente un infarto fulminante, sin posibilidad de auxilio. Era el fin definitivo de nuestra pesadilla. El último Méndez que nos amenazaba había partido de este mundo. Lloré al leer la noticia. No de alegría, como podría esperarse, sino de alivio, de agotamiento, de duelo por todo lo que habíamos perdido, por todas las vidas que aquella familia había destruido, incluyendo las suyas propias. Se acabó, hijo, le dije a Pedro aquella noche, mostrándole la carta. ¿Realmente se acabó? Él miró largamente el papel, luego a mí y finalmente a Clara, que jugaba inocentemente en la alfombra de la sala. No, mamá. No se acabó. Nunca terminará realmente. Es parte de quienes somos. Y tenía razón, por supuesto. El miedo, la vigilancia constante, las pesadillas nocturnas, todo eso se había arraigado tan profundamente en nuestras almas que se había vuelto inseparable de nuestra identidad. Incluso sabiendo racionalmente que estábamos seguros, el cuerpo y la mente se negaban a abandonar totalmente los viejos hábitos de supervivencia. Los años siguientes trajeron una paz relativa. Pedro y Lucía tuvieron otro hijo, Lucas, en 2008. Mi pequeña familia crecía, florecía contra todas las probabilidades. Me mudé a una casita cerca de la de ellos para estar cerca, pero darles espacio para ser su propia familia. Pero a medida que envejecía, una cuestión comenzó a atormentarme cada vez más. Clara y Lucas no conocían su verdadera historia familiar. No sabían quiénes eran realmente, de dónde venían. Vivían bajo nombres falsos, identidades construidas sobre mentiras necesarias. Tienen derecho a saber, dijo Pedro una tarde de 2015, mientras observábamos a los niños jugando en el patio. Si algo nos sucede, quedarán sin conocer sus verdaderas raíces, suspiró, pasando la mano por su cabello, ahora con canas en las sienes. El bastón, compañero de décadas, descansaba contra la silla. ¿Y si lo saben? ¿Qué ganan con eso? Una historia de violencia, de fuga, de identidades falsas. ¿Qué bien les traería? La verdad siempre encuentra un camino, mamá. Mejor que venga de nosotros, con amor, que descubierta por casualidad, causando confusión y dolor. Debatimos el asunto durante meses. Lucía, cuando finalmente fue incluida en la conversación, quedó impactada al descubrir la extensión de lo que le habíamos ocultado. Pero después de la sorpresa inicial, fue ella quien más apoyó la idea de revelárselo todo a los niños, de forma apropiada a su edad, claro, sin los detalles más sombríos. En 2018, en una reunión familiar cuidadosamente planeada, contamos parte de la historia a Clara, ahora con 15 años, y a Lucas, con 10. Hablamos sobre la necesidad de cambiar de nombre para escapar de personas malas, sobre cómo habíamos viajado por México para encontrar un lugar seguro. Mantuvimos los detalles más violentos para el futuro, cuando fueran más maduros para comprender. ¿Entonces mi verdadero nombre no es Clara Rivera?, preguntó mi nieta, los ojos muy abiertos. Tu nombre es Clara, aseguró Pedro. Eso nunca fue una mentira. Es quien eres, independientemente del apellido. Los niños absorbieron la revelación con la resiliencia sorprendente de la juventud. Para ellos era casi como una historia de aventuras, huidas secretas, identidades nuevas, villanos derrotados, la realidad del trauma, del miedo constante, de la violencia que casi destruyó nuestra familia, era aún incomprensible para sus mentes jóvenes, y tal vez era mejor así. En 2020, cuando la pandemia golpeó a México, enfrentamos nuevos desafíos. Pedro, con su historial médico complicado, era grupo de riesgo. El aislamiento forzado sacó a flote viejos traumas. La sensación de confinamiento, de peligro inminente, de amenaza invisible. Fueron meses difíciles, reviviendo fantasmas que creíamos domados. Fue durante ese periodo, encerrada en casa con demasiado tiempo para pensar, que decidí que nuestra historia necesitaba ser contada. No solo para nuestra familia, sino para otras personas que tal vez estuvieran pasando por lo mismo que nosotros. El ciclo de abuso, la fuga desesperada, la reconstrucción de una vida a partir de los escombros. Cuando las restricciones disminuyeron y pudimos reunirnos nuevamente, presenté la idea a Pedro. Inicialmente se resistió. Es demasiado peligroso, mamá, y doloroso,
remover todo esto. No necesitamos usar nombres reales. Podemos cambiar detalles, pero la esencia, la verdad de lo que vivimos, puede ayudar a otras personas a encontrar fuerza para salir de situaciones similares. Después de mucha reflexión, accedió con una condición. Solo después de que yo parta. No quiero revivir todo esto de nuevo. Respeté su deseo, claro, pero comencé a escribir igual, en secreto. Páginas y más páginas de recuerdos dolorosos, detallando cada momento de nuestro viaje. Era como drenar un veneno que había corrido por mis venas durante décadas. Doloroso, pero también purificador. En enero de 2024, mi hijo, mi guerrero, mi sobreviviente, finalmente encontró el descanso que merecía. Un derrame cerebral se lo llevó durante el sueño, pacíficamente, sin sufrimiento. A los 57 años, partió dejando una familia que lo amaba, un legado de coraje y resiliencia, y la libertad para que yo finalmente contara nuestra historia. Y así, mis queridos, llego al final de esta narrativa que comencé hace algunas semanas en este canal. De Ana Santos a María Oliveira, a Teresa Rivera, y finalmente solo abuela Ana para ustedes. He compartido la historia más dolorosa y también más importante de mi vida. Si estás viendo esto y te reconoces en alguna parte de esta historia, si vives con miedo, si sufres abusos, si crees que no hay salida, quiero que sepas que existe un camino. Es difícil, es aterrador, muchas veces parece imposible, pero existe, y mereces recorrerlo. Mereces vivir sin miedo, mereces ser libre. Hoy, a los 78 años, miro hacia atrás y veo una vida marcada por tragedias inimaginables, pero también por una fuerza que ni yo sabía que poseía. Veo los rostros sonrientes de mis nietos, la vida que mi hijo logró construir a pesar de todo, y sé que de alguna manera vencimos. No fue una victoria limpia o completa. Cargamos cicatrices que nunca sanarán totalmente, pero vencimos. Si te gustó este video, por favor deja tu like y suscríbete al canal Memorias de las Abuelas. Compártelo con quien pueda necesitar escuchar esta historia. Y no olvides comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta leer de dónde nos siguen. Un abrazo apretado de esta abuela que aprendió de la manera más difícil que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras respiramos, podemos recomenzar. Y que a veces, de las cenizas de las peores tragedias, nace una fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos. Hasta el próximo video. Amén.